Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. ¿Qué día de la semana murió Jesucristo? ¿Qué día de la semana murió Jesús? Bueno, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. Y eso es lo que la Biblia llama el Evangelio. Leamos de nuevo el versículo 3, ahí en Corintios, dice en el capítulo 15, de esta manera, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme ¿a qué cosa? A las Escrituras. Entonces, en primer lugar, no hay duda que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Él se humilló, dice la Biblia, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses 2:8, se lo voy a leer, usted más escuche, por favor, dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Ahora escuche, hay personas o hay sectas que dicen o enseñan que Cristo realmente, primeramente, no murió. Los islámicos dicen que Cristo no murió en la cruz, sino que cuando Él estaba en la cruz, ellos afirman creer que sí existió Jesús, no era el Hijo de Dios a la vista de ellos, pero era un profeta de Dios, según ellos, y cuando Cristo estaba a punto de morir, Dios lo cambió por otra persona. Pero la Biblia nos enseña claramente que Cristo murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, y hay sectas que dicen que Él resucitó en espíritu. No, Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Ahora, la pregunta de hoy es, ¿qué día de la semana entonces murió Jesús? En esta semana, hace más de 2000 años, Jesús hizo su entrada a Jerusalén. Muchos en esta semana esperan lo que llaman el Viernes Santo. Ahora, esta era una creencia mía. Yo antes creía que Cristo murió el viernes. Pero ahora, al estudiar de una manera extensa la Biblia, este tema, me di cuenta que Cristo resucitó el miércoles. Es más, un amigo que es misionero en Sonora, el pastor Montaño, él fue como que él me puso ese interés. Él me dijo, Jesucristo murió el miércoles. Y fue un pasaje que me llamó la atención y lo vamos a ver enseguida. Bueno, recuerde, no siempre usted escuche nada más y diga, bueno, si mi pastor lo cree, yo lo voy a creer. Esto no es un punto para debatir, no es un punto para dejarnos desasociarnos, porque hay quienes enseñan que Cristo murió el viernes. Quizás usted creció pensando toda su vida, antes de ser creyente, cristiano, quizás es lo que le enseñaron, quizás aún muchos cristianos creen que Cristo murió un viernes, otros enseñan que Cristo murió un jueves. Ahora, yo estudié en un colegio bíblico con hermanos americanos y nosotros del mundo hispano teníamos un concepto diferente. Pues a mí se me hizo raro que ellos me enseñaran que era el jueves. Y ellos decían, tiene que ser 72 horas, jueves, viernes y sábado. Entonces el domingo resucita. Y no cuadra, decían ellos, el viernes, porque el viernes no cuadra que sean 3 días y 3 noches, como dijo. ¿Quién dijo eso? Jesucristo usó la señal de ¿quién? La señal de Jonás, que Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Y bueno, parece una contradicción en la Biblia, pero no, recuerde, la Biblia no se contradice. Lo que hace falta nada más es leer un poquito lo que es la palabra de Dios. Ahora, le vuelvo a decir, no es un tema por el cual contender o por el cual enojarse. Simplemente estaré presentando mi perspectiva a la luz de la Biblia. Ahora, quiero que sepa algo, quiero aclarar algo antes de iniciar también. No importa cuál de esos días usted cree que Cristo murió. Eso no es un requisito para salvación, en primer lugar. Segundo lugar, no va a hacer una gran diferencia en su edificación. Pero sí, yo creo que lo quiero presentar es la verdad. Que veamos lo que dice la Biblia, un estudio bíblico contestando la pregunta, ¿qué día de la semana murió Jesucristo? Así que vamos a ver en esta tarde el estudio del día de la semana que Cristo murió. En primer lugar, si me ayudan a escribir ahí, número 1, Jesús resucitó después de ¿cuántos días? Es una pregunta, vamos a contestar. Jesús resucitará después de ¿cuántos días? Ahora escuche, Jesús tuvo que estar en la tumba, dice la Biblia, 3 días y 3 noches. Quiero que lea conmigo, por favor, Mateo 12, versículo 39. Mateo 12, 39, dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí?
Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Ahora, nadie cree que Jonás estuvo en el vientre del pez otro tiempo, excepto del tiempo que Jesús señaló. Ahora, los cuales eran 3 días y 3 noches. Miren lo que dice Jonás 1, versículo 17, por favor. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Entonces vemos que cuando Jesús dice que Él estará en el corazón de la tierra, está hablando que Él estaría en la tumba por 3 días y por 3 noches. 3 días y 3 noches. Ahora escriban primera letra A, por favor. Resucitó primeramente el primer día de la semana. Queremos aclarar eso. Jesucristo no resucitó un sábado. Hay quienes han dicho o enseñan que Cristo resucitó el sábado. Pero vea lo que dice, por favor, Marcos 16, versículo 9. Dice la Biblia de esta manera: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿qué dice la siguiente frase ahí? El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Según este pasaje, ¿qué día de la semana resucitó Jesús? El primer día. El primer día, entonces, ¿cuál es de la semana? Es el domingo para nosotros. Ok, vamos bien. Jesús resucitó el domingo. Pero escriba letra B, por favor. Resucitará al tercer día. La Biblia dice que Cristo va a resucitar al tercer día. Quiero que lea conmigo, por favor, Mateo 16, 21. Dice así la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Y la última frase dice: ¿y resucitar cuándo? Al tercer día. Lea conmigo Mateo 17, 22, por favor. Dice así la Biblia: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora podemos seguir leyendo lo que es Marcos 10, 33 al 34 y Lucas 24, 6 al 7. Todos esos pasajes afirman que Cristo murió, ¿o qué día? ¿Iba a resucitar qué día, perdón? Al tercer día. Ahora entonces esta es la idea. Bueno, el tercer día es así. Viernes murió. Es el primer día. El sábado es el segundo día. Y el domingo es tercer día. Esa es la lógica de los que enseñan que Cristo murió el viernes. Quiere decir que cuentan el viernes. Pero ¿qué pasa con ese pasaje? 3 días y 3 noches. ¿Qué quería decir entonces Jesús? Que iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, de otra forma, al tercer día, en la Biblia también es después de 3 días. Ahora se escriba, por favor, letra C: Jesucristo resucitará después de 3 días. Después de 3 días. Acompáñeme ahí en Mateo 27, versículo 63. Note lo que los fariseos y los principales sacerdotes le están diciendo a Pilato. ¿Estamos ahí? Diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué dice ahí? Resucitaré. Entonces, ellos están diciendo, nosotros escuchamos a Jesús decir que después de ¿cuántos días? Es diferente decir al tercer día. Ya cambia la cosa ahí. Si fue el viernes, dice después de 3 días. Pero dice, algunos dirían, bueno, eso es lo que los principales sacerdotes están diciendo. Bueno, ellos están citando a Jesús. En Marcos 8:31 dice así la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y note esta frase: y resucitar después de 3 días. Aquí entonces vemos que ahí nos pone un problema, nos da un problema del viernes ahí. Porque aquí no está diciendo ahora el tercer día, está claramente diciendo después de 3 días. ¿Y cuánto tiempo va a estar en la tumba Jesucristo? Dijo él 3 días y 3 noches. ¿Vamos bien? ¿Murió entonces el viernes?
No puede ser posible. No es posible que haya muerto el viernes, porque dice después de ¿cuántos días? 3 días. Entonces, le vuelvo a decir, no es un punto de enojarse, no es un punto que usted ya se iba a poner su crucecita el viernes y todo. Y no es gran cosa. Pero este pasaje, este lo estoy enseñando porque hay gente que ataca la Biblia y dice, ¿cómo es posible que ustedes digan? Y hay contradicciones en la Biblia, pero recuerden, la Biblia no se contradice. Para entender todo esto, hoy es el día que se celebra la Pascua en lo que es la religión judía. Y voy a explicar un poquito una vez más de la Pascua para que nosotros comprendamos básicamente si hoy es cuando Jesús murió, miércoles, usted va a poder seguir esa progresión de los días. Los vimos en primer lugar, la primera pregunta que contestamos es, ¿Jesús resucitará después de cuántos días, dice la Biblia? 3 días. Pero en segundo lugar, escriba ahí, ¿cómo se cuentan los días? ¿Cómo es que se cuentan los días en la Biblia? Los días bíblicos no se cuentan como nosotros los contamos. Nosotros vemos los días de medianoche a medianoche. Los judíos contaban los días de tarde a tarde. Ahora miren, nosotros, la Biblia nos presenta una ocasión donde se cuentan los días como nosotros. Tenemos el calendario romano, tenemos también la hora romana. Mire por favor ahí en Juan 19:14. Dice así la Biblia, era la preparación de la Pascua y como la hora que dice ahí, sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ahora, si vamos a ver si esta era la hora de los hebreos, la hora sexta, ¿a qué horas es? ¿O qué hora es la hora sexta? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Según los hebreos, a mediodía. Pero Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Entonces aquí Juan escribe el horario romano. Jesucristo fue llevado a Pilato a las 6 de la mañana. Recuerde, la noche anterior, él fue mal juzgado por Caifás y todos los sacerdotes, y después de que determinaron que era culpable porque él dijo que era hijo de Dios, entonces lo llevaron ante Pilato. Pero no podían ellos ver a Pilato hasta después de las 6 de nuestra hora, 6 de la mañana. Para ellos es la primera hora, los hebreos. Entonces aquí vemos la forma en que nosotros contamos los tiempos. De medianoche a medianoche. Ahora escriba letra B, por favor, la forma en que la Biblia cuenta los días. En Marcos 15:25 dice así la Biblia, era la hora, ¿qué cosa ahí? Tercera, cuando le crucificaron. Entonces sí vemos que a qué horas crucificaron a Jesús. ¿Qué hora era? No, las 9 de la mañana. Esta es la hora bíblica, la hora que Dios señalaba. Si usted lee el libro de Hechos, dice que la hora novena, la hora de la oración, era a las 3 de la tarde. Entonces ellos iban al templo a orar a las 3 de la tarde, pero recuerda, registran la hora de los hebreos. ¿Sí estamos bien o ya se confundieron? Ok, muy bien. Oh, sí, se hay confundidos por acá, ¿sí? Ok. Hay lugares donde ahorita en vez de decir, bueno, son las 7:30, dirían son las horas 19:30. Porque esa es la hora literal, desde que empieza a las 12, es básicamente la hora 0. Y así vamos a la 1, 2, 3, 4, pero nuestro reloj como que continúa a las 12, por eso tenemos que decir son las 12 de la tarde, son las 3 de la tarde y no las 3 de la mañana. Entonces nosotros tenemos ese horario también que se repite. Ahora los hebreos, le vuelvo a repetir, su hora empieza a las 6 de la mañana. Si usted le pregunta a un hebreo en los tiempos bíblicos, cuando eran las 9 de la mañana, le pregunto a usted, hermano, ¿qué horas son? Las 9 de la mañana. Le pregunto aquí al judío o al hebreo, él va a decir es la hora tercera. Entonces ellos medían el tiempo de una forma diferente. Ahora le estoy tratando de explicar esto porque la Biblia nos enseña que para los judíos el día de reposo empezó hace 1:30. El día de reposo solemne. La fiesta de ellos comenzó hace 1:30. ¿Sí me estoy explicando? El viernes, cuando van a guardar el sábado, no se esperan a medianoche. A las 6 de la tarde, el viernes, es cuando empieza su reposo. Y después a las 6, el sábado en la tarde, es cuando termina su día de reposo y comienza el siguiente día para ellos. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, espero que me estoy explicando. La primera pregunta que contestamos es, ¿Jesús resucitaría después de cuántos días?
3 días. Ya vimos cómo se cuentan los días en la Biblia. Número 3, vamos a ver cuántos días de reposos hay. ¿Cuántos días de reposos hay? Recuerde que la religión judía era muy complicada, muy compleja, la verdad. Tenía muchas fiestas, muchas reglas, muchos ritos. Muchas de estas fiestas no las celebraron bien y completamente. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos no la celebraron ni una sola vez hasta que Nehemías llegó y estableció ese día. O sea, eran unas fiestas que se hacían y cada de estas fiestas tenía lo que llaman un día alto de reposo solemne. Ahora vamos a ver entonces que durante esta semana va a haber 2 días de reposo. Tiene que haber 2 días de reposos. Supongamos que el día de la Pascua cae el martes. El miércoles tiene que ser un día de reposo y luego viene el sábado, que es el día de reposo semanal. Y si tiene otra fiesta, si cae un jueves, por ejemplo, entonces es día de reposo el viernes y después está el siguiente día de reposo semanal, que es el sábado. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Es complicado esto? Es un tema bastante profundo, quizás. Pero letra A, escriba ahí por favor, vamos a ver la fiesta de la Pascua. ¿Dónde estoy? El día de reposo es de tarde a tarde, debe decir ahí por favor. El día de reposo es de tarde a tarde. Ahora sí, vaya en su Biblia por Levítico 23, Levítico capítulo 23. ¿Se acuerda que le dije nosotros, nuestros días es de medianoche a medianoche? Pero quiero que vea Levítico 23, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice así la Biblia, en el mes primero, a los 14 del mes, ¿qué dice la siguiente frase ahí? ¿Entre qué cosa? Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entonces, note que se celebra entonces de tarde a tarde. Vea el versículo 32, ahí mismo Levítico 23. Dice así la palabra de Dios. Dice, día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Note esta frase, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces vemos primeramente que el día de reposo es de tarde a tarde. Empieza a las 6 y termina a las 6, de tarde a tarde. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Letra B, escriba ahí, el día de reposo semanal. El día de reposo semanal. Ahí en el versículo 1 nos enseña entonces el capítulo 23 lo que es el día de reposo semanal. Dice así la Biblia en el versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y aquí le dan la lista de muchas fiestas, pero empieza con el versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo, ¿qué dice ahí? Día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. Entonces, en primer lugar, el Señor le dice, tienen que guardar cada sábado. 6 días vas a trabajar, pero tienes que tener un día de reposo, y el día de reposo se observa de tarde a tarde. Entonces, primeramente quise que debemos aclarar cómo se celebran los días de reposo. De tarde a tarde. Y este es el día de reposo semanal, el sábado. Cada sábado ellos tenían que descansar. ¿Y a qué hora se empezaba? A las 6 de la tarde hasta el siguiente día, que era sábado, nuestro sábado a las 6 de la tarde. Note que estoy diciendo nuestro sábado porque era diferente para ellos. Ahora, letra siguiente, escriba ahí, el día de reposo solemne. Letra C es el día de reposo solemne, que es de la Pascua. Levítico 23:4 dice así la Biblia de esta manera, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, esa es la Pascua, a los 14 del mes, note, ¿entre qué? Entre 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. ¿Qué dice enseguida ahí?
ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, ¿cuánto dura esa fiesta? 7 días. Pero ¿qué tal si ese día cae el miércoles? Tiene que haber entonces un día de reposo y después siguen los 7 días. ¿Y qué cree? Que en medio de esos 7 días está otro día de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? El sábado. Y es por eso que le estoy tratando de explicar que hay 2 sábados entre la muerte y la resurrección de Cristo. Todavía no termino. No es suficiente todavía. Nada más estoy poniendo el fundamento que comprendamos el sábado. Porque quizás muchos de nosotros ni sabíamos que era de tarde a tarde. Hasta ahorita nos estamos dando cuenta, es de tarde a tarde. Entonces es una manera muy distinta. Quiero que vean lo que dice Juan 19:31. Yo le mencioné o dije que era un día de reposo solemne, porque así lo dice la Biblia en Juan 19:31. Dice así la Biblia: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día que dice ahí, de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Note que hace una distinción, no es cualquier día de reposo, no es el día de reposo semanal, es uno de gran solemnidad, de gran importancia, porque es el de la Pascua. Es el de la Pascua que es diferente al semanal. Entonces ellos estaban apresurándose a bajar el cuerpo de Cristo porque ellos querían ser santos en celebrar la cena. Estaban matando al Salvador, a una persona inocente, pero decían, tenemos que bajarlo porque la ley de Moisés dice que no debe haber un cuerpo colgado. Y bueno, ya viene el día de reposo, tenemos que apurarnos, porque el día siguiente era un día de reposo solemne. ¿Cuál era? El de la Pascua. Era el día de reposo semanal. Puede que caiga el mismo día, sí, pero recuerde, todavía estábamos hablando de que existe la frase después de 3 días. 3 días y 3 noches. Entonces, letra D, escriba ahí, hay 2 días de reposos entre la crucifixión y la resurrección. Ahora, para ello vamos a ir a la Biblia, vamos a ver algunos pasajes. Vaya a Juan, usted lo tiene ahí, Juan 19 en su bosquejo, mientras vaya a Marcos 15. Si le puedo mostrar ahí en la pantalla, esta es la idea que le estoy presentando aquí esta tarde. Como vimos que es de tarde a tarde, vemos ahí el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo nuestro, pero vemos cómo ellos tenían sus días de tarde a tarde. Pues vamos a ver algunos pasajes para que podamos mejor comprender esta explicación que le estoy dando. En Juan 19:31, ahí en su bosquejo, dice la Biblia de esta manera: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, para mí lo estoy diciendo que es el miércoles, pues aquel día de reposo de gran solemnidad. Pues vamos a suponer, hasta este punto, que Cristo murió el miércoles, es el miércoles ahí. ¿Y qué pasa con Jesús? Vaya a Marcos 10:15-42. Vamos ahí. Dice el versículo 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de ¿qué cosa? ¿Cuál día de reposo según la Biblia? De la Pascua, de gran solemnidad. Dice el versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba al reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra de la entrada del sepulcro. Es importante que notemos las mujeres que están ahí. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban ¿dónde? Lo ponían. Solamente ellas, de los seguidores de Cristo, sabían dónde pusieron el cuerpo de Cristo. Y si usted ve el pasaje, la forma de su tumba era una peña, una piedra grande, y quizás se hizo un hoyo, así una entrada, y allí es donde Jesús fue puesto, y se rodó una piedra, la han pintado que parece una moneda, quizás es algo así, como otra forma así de rodar una piedra. Entonces, en mi enseñanza, esto es el miércoles.
Entonces, ¿qué está pasando el jueves? Bueno, el jueves es un día de reposo solemne. Vayan Mateo 27, versículo 62. Y en ese mismo día, que es un día de reposo solemne, ¿qué es lo que debe hacer cada persona? Cada de uno de los pueblos de Dios, ¿qué debería estar haciendo? En su casa, ¿verdad? No debía salir, pero vemos que los fariseos y los sacerdotes estaban inquietos por toda la situación. Entonces ellos, en ese mismo día, o sea, después de que Cristo fue sepultado, fueron con Pilato. Mire el versículo 62. Al día siguiente, que es después de ¿qué cosa? Entonces, ¿qué día es? Es un día de reposo, ¿correcto? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces esto, según la enseñanza, es el día jueves. El jueves los fariseos van ante Pilato y ellos, preocupados por lo que va a suceder, piensan que van a robar el cuerpo o que de una forma van a manipular la situación. Pues ellos sellan la puerta. Vaya a Mateo 27, por favor. Marcos 16, ahí está en su bosquejo. Ahora el viernes, aquí está la clave. Estos 2 versos que vamos a ver son la clave. O es una contradicción o es una explicación que aclara todo. Estamos ahí. Lo que yo estoy enseñando es que el viernes las mujeres van a comprar y preparar especies. Dice así el versículo 1 de Marcos 16. Cuando pasó, ¿qué cosa? El día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir ¿a qué? Ok, si Jesús murió el viernes, ¿cuándo es el siguiente día después del día de reposo? El domingo. ¿Y a dónde iban a comprar las especies? ¿A esa hora? ¿Sí me explico? Dice que después del día de reposo, ¿qué hicieron ellas? Fueron a comprar. Ahora, si es de tarde a tarde, dirían: ok, Jesús murió el viernes, dicen, ¿verdad? Y a las 6 de la tarde lo sepultaron. Entonces, puede ser que el sábado, después de las 6 de la tarde, ellas fueron a comprar las especies. Posible, ¿verdad? Pero ahora tenemos otro problema con otro versículo en Lucas 23, 56. Vamos ahí. Y vueltas. Prepararon especias aromáticas. No sé cómo se pronuncia esa palabra hasta este día. Ungüentos. Gracias. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Un pasaje dice que después del día de reposo fueron a la tienda a comprar. Y el otro pasaje dice que regresaron de prepararlos y descansaron. ¿Sí me estoy explicando? O algunos ya se fueron. Pastor, me perdió hace media hora. Ahora, si es el viernes, entonces no tiene sentido esos pasajes que le estoy tratando de explicar. La Biblia dice entonces que ellas, después del día de reposo, si es entonces, aquí está el calendario. Jesús muere el miércoles. El jueves tienen que estar en reposo. Entonces el viernes ellas van a comprar. Y no solamente compran, sino que lo preparan. Pero tienen que regresar a su casa porque viene ahora un día de reposo. Noten lo que dice la palabra una vez más ahí. ¿Conforme a qué? Al mandamiento. Ese es el sábado semanal. Entonces ellas tuvieron que rápidamente el viernes salir, comprar todas las especies, prepararlas y dijeron: se nos acabó el tiempo, no nos da tiempo para ir a la tumba donde está Jesús, tenemos que regresar y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, si usted ve independientemente en Lucas 23, 56, puede usted suponer, bueno, Jesucristo murió a las 3 de la tarde, bueno, les dio tiempo para ir a preparar, porque dice en Marcos que era después del día de reposo, pero Lucas dice que era antes del día de reposo.
Entonces ahí está, mi hermano, ¿hay una contradicción? ¿O la explicación es entonces que Cristo murió el miércoles? Por eso le digo que al ver todos estos pasajes, hay una explicación que Jesucristo no pudo haber muerto el viernes y no pudo haber muerto el jueves. Tiene que haber sido un día más, para que también se cumpla 3 días y 3 noches. Así la Biblia no tiene entonces ninguna contradicción. Pero Jesucristo resucitó ¿qué día de la semana? El domingo. Mire Juan 21, por favor. Dice así la Biblia: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitado la piedra del sepulcro. Ahora, algunos han dicho que quizás ella fue después de 6 de la tarde en nuestro sábado y que era bien oscuro. Pero si usted lee el pasaje paralelo en Mateo 28, 5 y 6, dice así la Biblia de esta manera: mas el ángel respondiendo dijo ¿a quiénes? A las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces vemos que en Juan solamente menciona a María Magdalena, pero era un grupo de mujeres. Las mujeres fueron las que vieron donde pusieron el cuerpo de Jesús. Las mujeres fueron las que fueron a la tienda o al mercado a comprar las especies. Las mujeres fueron las que prepararon, y las mujeres fueron entonces temprano y no encontraron el cuerpo de Jesucristo, sino que un ángel les dijo lo que había sucedido. Entonces, si vemos una vez más el esquema aquí que le estoy presentando, hay 2 días de reposos. Uno de ellos, dice la Biblia, que ellas, después del reposo, compraron las especies. El otro pasaje dice, prepararon las especies y tuvieron que regresar a descansar, porque era el día de reposo conforme al mandamiento, o sea, el sábado. Entonces, le voy a dar un esquema final, un panorama de la semana de la Pascua. Vamos a ir allí entonces al número 4. En 4 usted ve allí lo que es el panorama de la semana de Pascua. ¿Estamos listos? Primeramente vemos el martes. ¿Qué sucede el martes? Bueno, Jesús cena con sus discípulos. Le voy a dar voy a leer algunas cosas que usted puede notar en la Biblia. Le estoy dando un orden cronológico. Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos. Los discípulos tienen un debate de quién es el más grande. Jesús entonces les muestra el servicio, por ejemplo, a lavarle los pies. Jesús de pronto identifica a Judas como el que lo va a entregar y él se aparta. Ahora Jesús instituye la cena con sus discípulos verdaderos. Y Jesús les habla de una forma muy íntima. Usted puede ver eso en Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Enseguida Jesús va hacia Getsemaní y allí oran camino a Getsemaní. Llegando a Getsemaní, Él ora para ellos. Él pide al Padre que guarde y proteja a los discípulos porque Él va a ser quitado. De pronto le dice a los discípulos que oren y Él va un poquito más arriba y Él agoniza. Mientras todo eso está sucediendo, Judas está haciendo un complot, ya fue llamarle y lo van a entregar con un beso. Jesucristo le pide a Dios que le fortalezca y le manda un ángel. El ángel le fortalece a Jesucristo y después enseguida viene a sus discípulos que los encontró dormidos. Y aquí viene entonces Judas, quizás dicen algunos con 500 hombres, para poder llevarse cautivo a Jesucristo. Y Jesucristo le dice a sus discípulos que se vayan, pero no se van. Y dicen, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y todos se caen en un instante. Se vuelven a parar. Jesús le dice una vez más, ¿a quién buscáis? Jesús no se estaba escondiendo. Jesús no huyó. Él enfrentó. Él se puso delante de sus discípulos. Dijo, aquí estoy. Yo soy. Después viene Judas y le da el beso. Pero antes le dice, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso traicionó al Salvador. Dice la Biblia que lo querían sujetar. Y ahí viene Pedro, ¿verdad? Sacando su espada. Y le voló la oreja al siervo del sacerdote que se llamaba Malco. Y le voló, ¿qué cosa? La oreja. Se la cortó. Jesucristo toma la oreja y se la vuelve a poner. Y se llevan a Jesucristo. Y en camino allá viene un muchacho con una sábana. Un metiche por ahí. Y cuando lo miraron, dejó la sábana y se fue en cueridis, dice la Biblia. Todo esto es martes, entrando a lo que es el miércoles. Más o menos ahora a las 12, 1 de la mañana. Hay un juicio ilegal. Traen gente que acuse a Jesucristo.
uno y otro lo llevan a dos sumos sacerdotes cuando debería haber nada más uno, pero había dos ahí tomándose sus turnos. Empieza entonces a salir el sol y canta el gallo. ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Y cuántas veces negó a Pedro a Jesús? 2 veces. Y después de que lo negó, volteó a verlo y se acordó del dicho que le dijo. Y él salió y oró amargamente. Entonces Pedro sale de la escena. Finalmente acusan a Jesús por sus propias palabras, que Él es el Hijo de Dios. Empiezan a bofetearlo, a burlarse de Él, y ahora lo llevan con Pilato. Pilato no quiere nada. Él ya sabe que estos judíos son muy complicados. Y cuando se da cuenta que Jesús es de Jerusalén, lo manda a su jurisdicción, que es Herodes. Y ahí está ahora con Herodes, y Herodes quería ver a Jesús. Le hacía muchas preguntas, pero Jesús no respondía nada. Entonces él, en su enojo, lo viste con ropa espléndida, con una ropa muy bonita, y se empieza a burlar de él, y lo vuelven a mandar hacia Pilato. De ahí es donde sale la ropa de Jesús, que la echaron suertes, porque era muy buena, porque Pilato se la había dado. No es que Jesús cargaba buena ropa, como algunos enseñan a veces. Es necesario que el pastor tenga buena ropa. Jesús tenía buena ropa. Y ahora Jesucristo entonces es cuestionado por Pilato. ¿De qué te acusan? No hay ningún delito en él. No tiene nada malo. Y él quería soltar a Jesucristo una y otra vez. Y la última cosa que les propuso es: ¿a quién suelto? Cada día de la Pascua, cada fiesta de la Pascua se suelta a un prisionero. Y la gente escogió a Barrabás. Es otra enseñanza de salvación, que Cristo tomó el lugar del pecador. El culpable salió libre. Entonces mandó que lo azotaran y lo llevaron a crucificar. Todo eso ya es el miércoles. Y a las 9 de la mañana, nuestra hora, lo ponen en la cruz, la hora tercera de los hebreos. Y Jesucristo está en la cruz desde las 9 de la mañana, nuestra hora, hasta las 12, cuando se empieza a oscurecer, dice la Biblia, todo. Y empieza él a agonizar y a morir. Finalmente entrega el Espíritu a las 3 del miércoles. Y ese mismo día es el día, a las 3, a esa misma hora, es cuando sacrificaban la oveja de la Pascua. O sea, Jesucristo es exactamente ese reflejo de lo que es la Pascua. Ya después que Él murió, tenían la costumbre de quebrarle los huesos de las piernas para que ya se asfixiaran con su propia garganta, con todo, ya no podían respirar. Entonces querían que muriera más rápido, pero Jesús ya había muerto. Y lo que hizo un soldado, simplemente con una lanza abrió su costado. ¿Y qué salió? Agua con sangre, un reflejo de gran agonía y sufrimiento. Aquí vimos que José de Arimatea viene y le dice: dame el cuerpo, lo prepara y lo pone en una tumba, la tumba de un hombre rico, antes que llegara el día de reposo, miércoles. Jesucristo muere, está en la cruz, está en la tumba, y vemos ahí Mateo 17:61, ahí en su bosquejo. Y estaba ahí, ¿quién otra vez? María Magdalena, la otra María, sentada delante del sepulcro, y Marcos 15:47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban, ¿qué cosa? ¿Dónde lo ponían? Lucas 23:55 dice así: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, note, prepararon especies aromáticas y ¿qué dice ahí? Ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ya le explicamos eso, ¿verdad? Que ellos fueron después del reposo. Aquí Lucas nada más da un resumen. Pero vemos enseguida, letra C, el jueves. El jueves entonces era un día de reposo solemne. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en la tumba. No voy a tomar el momento de explicar dónde estaba su espíritu en ese momento. ¿Dónde estaba su cuerpo? En la tumba. Como es día de reposo, todos están en sus lugares. Los principales sacerdotes y los fariseos se reúnen con Pilato. Ya lo leímos en Mateo 27. Dice: al día siguiente, después de la preparación, etcétera, ellos fueron a ver él fue a ver a Pilato. Ellos fueron a ver a Pilato. Pero los discípulos estaban desanimados. Mire Marcos 16:10. Yendo, lo hizo saber los que habían estado con él, que estaban, ¿cómo dice ahí? Tristes y llorando. Los discípulos estaban muy desanimados. Es más, estaban temerosos y confusos. Mira Lucas 24:11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. ¿Y qué dice ahí?
Ellas dijeron, no hay nadie, resucitó. Pero ellos decían, estás loca, estás mal de la cabeza, estaban muy confundidos y estaban incrédulos. Ese es el jueves, el día de reposo. Pero mira letra D, el viernes. El viernes las mujeres preparan las especies. Las mujeres fueron a comprar especies aromáticas para ungirle. Marcos 16:1, estamos ahí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿Después de qué día de reposo es este? Solemne, que es el de la Pascua. Estamos el viernes. Después de comprar las especies aromáticas, las preparan antes que viniera el próximo día de reposo. Lucas 23:56, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme a ¿qué? Mandamiento. Entonces termina el viernes, se cumple el segundo día aquí. Letra E, escriba ahí. Entonces el sábado era el día de reposo semanal. Jesús permanece en la tumba. Como es día de reposo semanal, sábado, todos están en sus lugares y se cumple ahora el tercer día aquí. Llega el domingo. El domingo vemos las mujeres traen las especies, pero Cristo ya había resucitado. ¿Quiénes eran? Bueno, María, con las mujeres que fueron al sepulcro el domingo. Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Mire Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver ¿qué? Sepulcro. Versículo 5 de Mateo 28 dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces vemos, aquí ya resumiendo esta enseñanza muy sencilla. Vuelvo a decir, no es un punto de contienda. Yo no contendería con una persona por esto, y yo me enojaría si usted hasta cree que Cristo murió el lunes. Está bien. Usted dice que Jesucristo murió el viernes, pero que Jesús murió, ¿correcto? No importa qué día usted crea que Él murió. Si usted cree que Él murió, pero no ha puesto su confianza en Él, de nada sirve lo que usted crea de cuál día Él murió. Aquí vemos entonces el resumen, una vez más. ¿Cuántos días de reposo vemos en este pasaje? Pues mire, el argumento más fuerte para mí es este. Jesús dijo, después de 3 días. El otro argumento es 3 días y 3 noches. El otro argumento es que dice la Biblia que después del día de reposo ellas fueron y compraron las especies aromáticas. Y otro pasaje dice que ellas vueltas tenían que ir a descansar después de haber comprado las especies aromáticas. Pues ya tomando todos estos pasajes, yo llego a la conclusión muy sencilla que Cristo murió el miércoles a las 3 de la tarde. Ahora, quizás no es la conclusión que usted ha llegado. Usted tiene ahí el estudio, usted puede leer los pasajes. Si alguien me dice, yo creo que murió el jueves, yo diría, ok, hay más probabilidad que haya sido el jueves, pero el viernes no puede ser. No puede ser el viernes por lo que le acabo de mostrar. Pero cada quien va a un determinar. ¿Es un viernes santo para nosotros? ¿Le podemos llamar Viernes Santo? ¿O era un viernes en verdad oscuro? Bueno, ni uno, porque Cristo murió el miércoles. Hoy es un día especial, porque hoy conmemoramos que Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿usted ya reconoce por qué Jesús murió? Usted ha creído en Jesucristo, usted sabe que Jesús al morir tomó el lugar del pecador, del culpable. La Biblia habla de algo que se llama, en español le llama azazel. En otra forma de explicarlo es el chivo expiatorio. Una de las cosas que hacían durante esta fiesta es que tomaban 2 corderos o 2 chivos. Y lo que hacían es que uno lo dejaban ir libre. Y ahí va el chivo libre, o el borrego libre allá al desierto, libre para gozarse de su vida y su libertad, y el otro lo sacrificaban. Había en otra ocasión donde tomábamos 2 pajaritos. La gente que no tiene dinero, entonces compraba tórtolas o algún pajarito, y uno lo dejaban ir, y el otro lo mataban. Todas son imágenes muy preciosas de lo que es entonces la muerte de Cristo muriendo en nuestro lugar. Le vuelvo a repetir cómo Jesús tomó el lugar de Barrabás. Era un homicida. Y Él salió libre. Y Jesucristo siendo inocente, todo mundo sabía que Jesús era inocente, todos.
Pilato sabía que era inocente, su esposa sabía que era inocente. Herodes dice, no halló delito ni nada en él tampoco. Los romanos decían, este verdaderamente era un hombre justo. El hombre en la cruz dijo, nosotros aquí estamos por lo que merecemos. Este no ha hecho nada. Todo el mundo sabía que Cristo era inocente. Y ese es el mensaje de la salvación. Es el justo muriendo por el pecador. Qué hermosa explicación nos da la Biblia de lo que es la salvación. La pregunta es, ¿usted ya recibió a Cristo? Si lo es así, entonces ese es el propósito de estos tiempos. Me preguntan que si el sábado podemos nosotros ir, dicen algunos, a buscar algunos huevitos y andar en el parque. Escuche, es un día donde celebramos la resurrección de Cristo. Mucha gente a veces no comprende esto. Yo no entiendo si le hace falta un poco de madurez, comprensión, discernimiento. Navidad no se trata de fiestas y pachangas, no se trata de eso, se trata de conmemorar el nacimiento de Cristo. Se trata de recordar que Cristo murió por nosotros, que nació para morir. La palabra Navidad significa natividad. Y nosotros en este tiempo celebramos lo que es la resurrección de Cristo. Y es cuando más gente hispana no va a la iglesia. Porque hacen sus planes de que van a ir al parque. Y los hispanos no ponen huevos, roban los huevos de los americanos, no se haga. Y a veces la gente también mezcla estas cosas con la iglesia. Pero yo creo que eso no es correcto. La iglesia no debe estar mezclando aquí con un conejito allí y poniendo huevitos, escondiéndolos por toda parte. No vamos a practicar lo que el mundo hace. Tenemos que tomar en serio este día para nosotros, que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, dice, vana es nuestra fe. Así que le animo, que usted se alegre, eche mano siempre a estos pasajes de la resurrección de Cristo. Note que la Biblia, en verdad, ninguno de los evangelios nos dice y Jesús resucitó. Siempre fueron los ángeles. Yo no sé por qué. Yo cuando leo la Biblia busco la narración, que el mismo narrador diga Jesús resucitó, pero no es así. Solamente dice que llegaron y la tumba estaba vacía. Y no había nadie en la tumba. Hay explicaciones también de las tradiciones judías que encontraban la sábana doblada en su lugar. Simplemente Jesús no se desapareció, Él se paró, Él se quitó la sábana y la dobló. Ahora, yo no sé si esto es verdad en la tradición o cómo aplica a la Biblia, pero dice que cuando el maestro, cuando Él se sienta a comer a la mesa y Él dice que va a volver, Él dobla su trapo o dobla ¿cómo se llama, hermanos? Napkin, su servilleta, y la pone en la mesa indicando voy a volver. Yo no sé si eso es verdad o no, pero aún así esto me impresiona, ¿no? Que Jesucristo no nomás dejó ahí la sábana tirada, la dejó dobladita y quizás diciéndonos un día voy a volver. El Señor un día volverá por nosotros. Y ese día nosotros vamos a resucitar con Cristo. Por eso nosotros conmemoramos la resurrección, porque habla de nuestra resurrección, que un día vamos a ser levantados también nosotros de los muertos. Ahora vuelvo a decir, en realidad, lo más importante es que Cristo murió por nuestros pecados. Si fue el jueves, si fue el viernes, si fue el miércoles, no va a cambiar en verdad su estado, su posición de salvación. Pero se me hizo algo muy necesario enseñar. Si alguien le pregunta o le empiezan a señalar supuestas contradicciones en la Biblia, bueno, ya tenemos una explicación que usted puede dar comparando las Escrituras con las Escrituras. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos para poder, Señor, estudiar tu palabra y poder analizar este tema que quizás, Señor, para muchos no será tan importante, pero a mí se me hace muy interesante y sí aclara muchas dudas que yo tuve. Yo sé que había muchas personas que atacan, Señor, tu palabra y dicen que hay contradicciones y que no hay explicación de ciertos pasajes, pero Señor, hoy pudimos ver en tu palabra, Señor, todo tú lo tienes claro, lo tienes bien explicado. Y Señor, yo sé que esto no es un punto de doctrina en cual uno debe enojarse ni separarse, pero Señor, una cosa, pero Señor, sé que estando aquí en la iglesia en este momento, quizás habrá gente que va a mirar este mensaje que no te ha recibido, Señor, que ellos puedan comprender que lo más importante es que tú pagaste por sus pecados, moriste por ellos, y que ellos deben creer en ti para tener la vida eterna.
Pido, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, que tú nos fortalezcas como iglesia. En nombre de Jesús yo te lo pido. Amén.